En cuestión de una semana entrará en vigor la nueva ley de tasas. A partir de ahora, todos los ciudadanos tendrán que pagar las tasas judiciales. Hasta ahora solo lo tenían que hacer las grandes empresas, pero en el futuro la norma se extenderá a toda la población. Solo podrán acogerse a la justicia gratuita aquellos que ingresen menos de 14.000 euros brutos al año. El resto tendrá que pagar entre 100 y 1.200 euros para acceder a la justicia. Estas tarifas no afectarán a la jurisdicción penal ni tampoco a los pleitos referidos a derechos fundamentales o a menores, pero afectará a los ciudadanos de a pie en situaciones habituales. Veamos unos ejemplos. Divorcio, 300 euros más el porcentaje sobre los bienes. De entrada, solo por querer divorciarse habrá que pagar 300 euros de tasa fija, pero además a esa cuantía habrá que sumar el 0,5% del valor de los bienes que se reclaman, lo que significa que un matrimonio que se quiere divorciar con una vivienda valorada en 200.000 euros tendrá que pagar 1.000 euros más, en total 1.300 euros. Multas de tráfico, 200 euros por una multa de 100. Si un conductor quiere reclamar una multa de 100 euros, solo por recurrirla tendrá que pagar 200 euros en tasas judiciales, es decir, el recurso le costará el doble que la multa. Reclamar una factura, 200 euros. Reclamar una factura de teléfono, luz o gas por valor de 80 euros supondrá al cliente 200 euros en tasas judiciales. El Gobierno prevé ingresar 306 millones gracias a las tasas, pero defiende que la norma no tiene un afán recaudatorio, sino que pretende eliminar la saturación actual de los juzgados. Sin embargo, las tasas judiciales han sido muy criticadas. De hecho, se han aprobado con la oposición de todos los partidos políticos. Jueces, abogados y fiscales también están en contra y a la mayoría de los ciudadanos no les ha sentado bien tener que pagar por acudir a los juzgados. ¿Es la única manera de sostener el sistema o la justicia debería ser gratuita? Ya estamos en el debate. ¿Debe ser la justicia gratuita? Luis María, me estabas diciendo y has destacado 3 puntos. ¿Tú qué ves mal de una justicia gratuita, sin tasas? Hombre, porque eso lo que significaría que a los profesionales que intervienen hay que abonarles. Sí. Su trabajo. Alguien se lo tiene que abonar. Si no lo abona el cliente, el particular, lo tendrá que abonar el Estado. El Estado. O la comunidad autónoma, la que tenga competencias en la materia. ¿Y eso te parece mal? No, a mí me parecería pues estupendo, pero al final lo que supone es que eso es inviable económicamente. ¿Qué supondría? Que al final habría que funcionarizar a los abogados, a los procuradores y a los peritos. ¿Y qué hay de malo en ello? Porque, hombre, cuando estamos reduciendo una situación de crisis económica, estamos reduciendo lo que es el coste de la administración pública, el meter ese sobrecoste ahora mismo sería inviable económicamente a todas luces. Pues parece lógico, sí. Vamos por partes. Sí. Luis María, Carlos, ¿estás de acuerdo? No, sobre todo porque al final de lo que se trata es de limitar el acceso a la justicia del ciudadano, del usuario. Nadie está discutiendo que al profesional, procuradores, abogados, hay que pagarle, alguien tiene que pagar, pero de lo que se trata es de que al final da la impresión de que estas últimas medidas, especialmente, lo que intentan es limitar el acceso y rebajar y que descienda la litigiosidad para que la justicia sea más ligera y al final hay una justicia de personas que se lo pueden permitir y una justicia de personas que no pueden llegar a ello. ¿Estáis de acuerdo? ¿Hay justicia para ricos y justicia para pobres con estas tasas? ¿Se está generando ese sistema? Entonces estoy totalmente de acuerdo. Pero estamos hablando de la ley de tasas. Claro, la ley de tasas lo que significa es una limitación de los derechos constitucionales que tiene la gente a acudir a la justicia. Y la ley de tasas lo que va a suponer es una restricción absoluta de esos derechos. Estamos absolutamente... Vale. El ministro Gallardón ha conseguido una cosa, que nos pongamos todos de acuerdo contra él. Es cierto. Bien, hablemos sobre la gratuidad de todo. Y antes hablabas de convertir incluso los abogados en funcionarios, ¿no? Es decir, depender económicamente de que... No es posible. Claro. ¿Vosotros creéis que es posible? El abogado es una relación de confianza la que se establece con el cliente. Entonces no es fácil que sea un funcionario que todos conocemos al uso. Sería complicado. No sé el usuario, el ciudadano normal, qué opina, pero en general, además suelen ser relaciones que pueden incluso durar años y no es fácil que sea un funcionario más por la propia intimidad que se puede desarrollar con el usuario de la justicia, ¿no? Vale. ¿Está la justicia hoy en día al alcance de cualquier ciudadano? ¿Qué creéis? Tú misma. Sí, ahora sí. Sí, lo que pasa que los que más tienen, mejor justicia tienen. O sea, los que tienen más dinero, mejor justicia. Exacto. ¿Y eso es justicia? ¿Eso es justo? No, claro que no. Claro.
No es gratuito la justicia hoy en día tampoco. No, porque por supuesto que no. te llaman, te dicen que es gratuita, pero no es gratuita. Porque basta que tengas un piso o que tengas un local para que te agarren y te digan, no, tú no puedes tener, tú tienes que pagar. Entonces, hemos pagado solamente hasta ahora, las tasas que hemos tenido no han sido tan desorbitadas como nos quieren poner ahora. Solamente ir a denunciar. Cándida, pero con esto igual lo que se... Antes lo estaba comentando Carlos, lo que se pretende es que haya menos litigios un poco absurdos. ¿Creéis que se abusa? Miedo al litigio es malo. ¿Miedo al litigio? Claro, es malo. Si tú no puedes pagar, tú tienes que seguir sufriendo. Bueno, entonces... pero yo voy a poner un punto, a ver qué me opináis, pero ¿no creéis realmente que los ciudadanos abusan de ir a los tribunales por cualquier cosa? De verdad que Esta no. idea de... De verdad que no. Además, estoy frontalmente en contra de lo que ha dicho el Ministerio, de que así se evitan injustos y un poco superfluos procedimientos. Nadie va por capricho, salvo alguna excepción, por capricho al tribunal. No es plato de gusto, yo creo que para nadie, y la vida es muy compleja y a veces te ves envuelto en situaciones que tienes que acudir al sistema judicial. O sea, que no es ningún capricho, ni mucho menos. Bien, ¿estáis todos de acuerdo en eso? ¿El coro? De todas maneras, llevamos un montón de años en este país viendo cómo oposición y gobierno, miembros de ellos, están litigiando contra falsedad, malversación de fondos, y estamos viendo un montón de juicios que eso nos está costando muchísimo dinero. No solamente no devuelven el dinero que ya se lo han llevado a otro país, sino que tampoco pagan las costas que eso nos ha supuesto al resto de los españoles. Y no estamos hablando ni de un juicio, ni de dos, ni estamos hablando de muchos. Óscar. Ahí está el problema, que al final ellos se están gastando en esos juicios, en esas historias, todos esos fondos que decía que iba a ser muy costoso, y de esa manera ahora lo que quieren hacer es evitar que cada vez hay menos gente con posibilidades puedan acudir a la justicia. ¿Alguien ve aquí la funcionalidad de las tasas, de alguna manera? No, en absoluto. ¿Nadie ve aquí nada? A ver, vamos a ver. A ver. Tiene una funcionalidad. ¿Hay una positiva? No, ninguna. No. Hay una funcionalidad que está establecida en la ley, que dice que va a financiar la justicia gratuita, que es una falacia. Eso también. Eso es auténtico, es una falacia. En segundo lugar, lo que persigue la ley de tasas es que haya menos asuntos en los juzgados. ¿Hay muchos? Bueno, a ver, los datos últimos son que entran anualmente unos 9 millones de asuntos, vamos a decir, todos. Sí. Los que son ya que generan un procedimiento más o menos son unos 3 millones anuales. Son muchos procedimientos, con lo cual significa que hay una sobrecarga también en los juzgados, pero no es un problema económico, que lo es. Estamos hablando de que la justicia es un material muy sensible, entre comillas. Hay miles de millones de euros actualmente paralizados en los juzgados. No es un problema económico, es un problema organizativo. Y lo que ha hecho el ministro Gallardón, lo siento mucho porque quizás lo tenemos que personalizar, porque es así, es de mal gobernante. Ha querido restringir... yo creo que es un ahorro de costes. Intentar un ahorro de costes intentando limitar los derechos del ciudadano, que entren menos asuntos, porque al final se pretende ahorrar. Creo que las necesidades eran como alrededor de unos 400 jueces nuevos, que no los van a crear, no van a crear nuevos juzgados, con lo cual supone un ahorro de costes y además diciendo que va a suponer un incremento de ingresos para la administración. Y tampoco es cierto, tampoco es cierto. Que no tiene, la recaudación al final, si están sobrecargados los tribunales, que ciertamente y ciertas jurisdicciones lo están, lo que hay que dedicar es más recursos y más tribunales y más jueces que al final diriman los asuntos, pero al final al ciudadano no se le puede privar ni limitar del acceso a la justicia, porque tiene que tener una respuesta a los conflictos que se plantean en la sociedad.